Eso es una disputa entre adversarios, pero el que está dando los primeros pasos es Abelardo Lasprilla, que incluso hoy manda un trino que muchos pueden comparar con unos trinos que hace el presidente Gustavo Petro, diciendo que todo el establecimiento está en contra de él, que los medios de comunicación han estado inflando la fórmula de Paloma y Oviedo para de alguna manera minimizarlo, y que él es esa nueva esencia, esa nueva política outsider, como lo hizo en un momento Rodolfo Hernández, y que le funcionó para casi ser presidente de la República. Centro Democrático ha sido un partido opositor del gobierno desastroso de Gustavo Petro. Paloma Valencia y yo somos aliados naturales. Tendremos que encontrarnos en la segunda vuelta sobre la base de la defensa de unos principios y valores fundacionales. ¿Qué no comparto yo de lo que están haciendo ellos hoy? Hombre, que tú no puedes decir que vas a llegar a resolver todos los problemas y a cambiar todo cuando estás rodeado de los mismos de siempre. Simple lógica, lógica elemental. Yo quiero hacer las cosas diferentes y para eso no puedo estar rodeado de los mismos de siempre. ¿Y quiénes son los mismos de siempre en la campaña? Los políticos tradicionales, ahí está metido el santismo, está metido los partidos tradicionales, ahí está metido todo el mundo. A mí toda esa gente que está con Paloma me tocó la puerta y yo no lo recibí. Porque esto es extrema coherencia. Yo no puedo venir a decir al país que yo soy un tipo independiente, que soy el outsider, y recibir a todo el mundo solamente por una foto o por un video o por quedar bien con un sector. No, yo no voy a feriar mis principios. Yo vine aquí a hacer las cosas diferentes y tengo que ser absolutamente coherente. Yo defiendo la extrema coherencia. Uno no puede ser independiente cuando le recibe plata a todo el mundo y cuando se rodea de los políticos de siempre, de la rosca, de la casta política de siempre, que es la que ha traído el país hasta este punto. Porque no solamente es un problema del gobierno de Petro. Esto es la suma de desastre tras desastre. Que la cereza del pastel sea este gobierno es otra cosa. Pero aquí hay una deuda histórica con el pueblo colombiano, social, económica, política, cultural. Y eso lo ha hecho la clase política tradicional. Y yo he venido aquí a reconstruir a la patria con una convicción profunda y patriótica. Bueno, eso es lo que dice el candidato Abelardo de la Espriella con relación pues a los rumores que hay frente a este enfrentamiento con Paloma Valencia, y los periodistas preguntándole pues qué es lo que está pasando y por qué, digamos, están tirando duro ambos candidatos. Julián, pues, ¿usted qué interpreta de estas palabras del señor de la Espriella? Es que directamente ese fue el señalamiento de Abelardo de la Espriella contra Paloma Valencia, diciendo que se está vendiendo a los politiqueros de siempre, diciendo que está haciendo alianzas muy cuestionables y que él representa todo eso que realmente quiere la gente, y está tomando como el papel que tuvo Rodolfo Hernández en su momento, y es del outsider, del que no hace acuerdos con los políticos tradicionales, y que realmente él sí es de la extrema coherencia. Escuchemos si quiere a Paloma Valencia respondiéndole, ¿no? No por amiguismo, no por cálculo político. No, el de Paloma. Por lo que le convenga a Colombia, por lo que le convenga a la salud de la Ya República. no queremos más a Abelardo. Aquí lo que queremos es construir entre diferentes para sacar a Colombia adelante. Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar, porque Colombia merece más y vamos a construir una Colombia más grande. Bueno, responde ahí Paloma Valencia de una forma también muy diplomática, pero lo cierto es que lo que quiere decir Abelardo de la Espriella, o lo que dice Abelardo de la Espriella de no unirse con los politiqueros de siempre, pues también es lo que tiene en este momento, por ejemplo, a Cambio Radical en un dilema de si se unen a la campaña de él o si se unen a la campaña de Paloma Valencia. Pero es porque Cambio Radical no sabe qué hacer, no quieren unirse a una o a la otra, o es porque justamente Abelardo de la Espriella ya les cerró la puerta a ellos con estas declaraciones, Julián. Yo creo que ahí estamos viendo es realmente algo hacia el electorado y algo internamente, porque Cambio Radical hace rato se montó en el bus de Abelardo de la Espriella. Eso ya lo tenemos más que claro, que Cambio Radical y los Char sobre todo hace rato se montaron en la Aberdolareta, si se puede decir así, porque ahora es la Abelardoneta. Eso, porque ahora está la Palovianeta, ¿no? Tergiversar.
Ajá, como el señor Santiago Botero, pero realmente él tiene esos apoyos, incluso pues Salvación Nacional, Enrique Gómez también es parte de esos politiqueros que él también dice, pero esto es un mensaje hacia el electorado. ¿Y por qué? Porque está también pues quitándole esa posibilidad o combatiendo esa posibilidad que tiene directamente el señor Juan Daniel Oviedo de garantizarle votos del centro a Paloma Valencia. O sea, realmente eso es una disputa entre adversarios, pero el que está dando los primeros pasos es Abelardo Esprilla, que incluso hoy manda un trino que muchos pueden comparar con unos trinos que hace el presidente Gustavo Petro, diciendo que todo el establecimiento está en contra de él, que los medios de comunicación han estado inflando la fórmula de Paloma y Oviedo para de alguna manera minimizarlo, y que él es esa nueva esencia, esa nueva política outsider, como lo hizo en un momento Rodolfo Hernández, y que le funcionó para casi ser presidente de la República. Pues bien, ahí está este enfrentamiento que se da también en el medio o en el marco de las encuestas, las nuevas encuestas que se están conociendo esta semana. Ya 2 encuestas publicadas, lo decíamos, una de Semana y otra de Noticias RCN. Las primeras que se dan después de estas elecciones legislativas del pasado 8 de marzo y de las consultas interpartidistas. Antes de esas consultas y de esas elecciones habíamos visto pues a un Iván Cepeda por encima, muy por encima de todos los otros candidatos, y en estas nuevas encuestas y sondeos estamos viendo prácticamente el mismo panorama, pero hay unos que sí empiezan a subir o que les va mucho mejor de lo que marcaban en enero y en febrero. Ya vamos a ver Estas encuestas ya tienen la fórmula, el anuncio de la fórmula. Estas encuestas, la de GAT sí la tiene. La de Atlas no estoy segura, la de RCN sí la tiene, la de Atlas no estoy segura si la tiene, pero no están preguntando, digamos, como con la fórmula, sino solo el candidato. Para solo ver el efecto, ¿no? El efecto Juan Daniel Oviedo, de que hecho, ha sido la incertidumbre. con base en el esto efecto, diríamos que es que el importante. efecto Juan Oviedo, Juan, yo también estoy como Ay. Botero, mejor dicho, y por ahí decían en los comentarios. Por burlarse. Karma, eso se llama karma ¿Quién is a se bitch. llama Juan Bueno, David? pero Juan Daniel Oviedo no le está sirviendo tanto a Paloma Valencia, ¿no? Podríamos decir. Pues miremos las encuestas, ¿no? Miremos. Sí, ahí las tenemos, pero antes quiero saludar a nuestro invitado, quien nos va a ayudar justamente a analizar estas nuevas informaciones, o esta nueva información que tenemos sobre los candidatos y la intención de voto de los colombianos. Doctor Alfonso Portela, ¿cómo está? Bienvenido a De Frente. Active el Por audio, favor, por activa favor. su micrófono. Discúlpenme. Ahí, perfecto. Listo. Sí, ahí lo Muchas escuchamos. gracias por la invitación. Un saludo. Listo, doctor Portela. Entonces vamos a ir mostrando cada uno de los resultados y ya con usted vamos analizando estos sondeos o estas encuestas que nos muestran un panorama bien interesante sobre lo que está pasando con las elecciones en Colombia. Veamos la primera imagen, por favor, de la encuesta de Atlas. Semana. Esta es la de Semana. Sí. Marca a Iván Cepeda con una intención de voto. Es en esta primera diapositiva que estamos viendo, o filmina, como dirían los abuelitos, estamos viendo a todos los candidatos que se inscribieron oficialmente para llegar a la primera vuelta, ¿cierto? Entonces, Iván Cepeda marca un 35% de intención de voto, seguido de Abelardo de la Espriella con 26.8%, Paloma Valencia con un 16.8%, le siguen Sergio Fajardo con 7.5% y Claudia López con 1.6%. De ahí para abajo están Clara López, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo. Bueno, Juan Fernando Cristo ya anunció que él no va a ir a la primera vuelta y se unió ayer a la campaña de Iván Cepeda, pero también está Luis Gilberto Murillo, Carlos Felipe Córdoba, Santiago Botero, Mauricio Armitage, Daniel Palacios, Luis Carlos Reyes, Sondra McCollins, Mauricio Liscano, Miguel Uribe Londoño y también el voto en blanco. Aquí es si estos fueran los candidatos que estuvieran en primera vuelta, pero pues hay unos que definitivamente no se inscribieron, como por ejemplo Luis Carlos Reyes. Carlos Felipe Córdoba no se inscribió, Mauricio Armitage tampoco, Daniel Palacios, Luis Carlos Reyes. Entonces, bueno, de todas formas no es que quite o ponga mucho eso, lo importante es ver que Iván Cepeda sigue, digamos, marcando como ese liderato. Pero además, pregunta Atlas, si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría? Aquí solamente teniendo en cuenta los primeros, y sale Iván Cepeda. Pongamos la segunda imagen, por favor, de Atlas.
La encuesta de Atlas 2 dice Iván Cepeda un 37.3%, le sigue Abelardo de la Espriella con un 28.2%, Paloma con 19.2% y Sergio Fajardo 8.6%. Claudia López aparece por debajo del voto en blanco con un 1.9% y Roy Barreras con un 1%. Y en un escenario de segunda vuelta, miren esto tan interesante en materia de intención de voto que tiene la encuesta de Atlas. Por ejemplo, si llega a segunda vuelta Iván Cepeda contra Paloma Valencia, según Atlas, gana Paloma Valencia con un 45.7%. Si llegan a segunda vuelta Iván Cepeda contra un Abelardo de la Espriella, gana también Abelardo de la Espriella con un 43.5%, mientras que Cepeda tendría un 39.2%. Pero si llegan a segunda vuelta Iván Cepeda y Sergio Fajardo, aquí sí ganaría Iván Cepeda, pero esto sería casi que un empate técnico porque miren los porcentajes, 36.9 para el señor Cepeda y 36.7 para Sergio Fajardo, así que estarían muy reñidos y además se va aumentando cada vez más el voto en blanco, nulo o las personas que se abstienen de votar en estos escenarios según la encuesta de Atlas. Sergio Fajardo contra Abelardo de la Espriella, gana Abelardo de la Espriella con 38.6% y finalmente el escenario de Sergio Fajardo contra Paloma Valencia, ganaría Paloma Valencia en ese caso con un 41.2%. Esto es lo que está mostrando Atlas. Veamos rápidamente la de GAT. La de Noticias RCN, que fue la última, la más reciente, la que está recién salida del horno. Acá estamos viendo que según esta muestra o esta encuesta que hizo GAT, Iván Cepeda también ganaría la primera en la primera vuelta o pasaría a la primera vuelta con un 35% de intención de voto, seguido de Abelardo de la Espriella con un 21% y Paloma con un 16%. Después pues están los otros candidatos. Y en los escenarios de segunda vuelta veamos la encuesta de GAT 2. En esto sí gana en todos Iván Cepeda, en caso de que pues él sea el que pasa. Entonces, Iván Cepeda frente a Abelardo ganaría con un 45%. Veamos la siguiente, Iván Cepeda frente a Sergio Fajardo ganaría con un 44%. En la siguiente, Iván Cepeda frente a Paloma Valencia ganaría Iván Cepeda con un 43%. Eso sí como muy reñido, ¿no? Porque miren que están muy cerca. Y digamos que en esta encuesta, entonces, como ya lo mencionábamos, sí, en todos los escenarios, pues gana Paloma Valencia. Hay una imagen que hacen nuestros colegas de Valora Analytic, en donde se compara entonces cómo le fue a cada uno en esta encuesta de GAT, según lo que ya se había consultado en enero y en febrero. Y acá es donde está, digamos, como el punto clave de esta encuesta. Y es que Iván Cepeda tuvo en enero un 30% de intención de voto, en febrero subió a 34% y ahora en marzo sube a 35%. Esto significa que solo subió un punto en intención de voto. ¿Se está estancando? Esa es la gran pregunta. Mientras que Abelardo baja. Tenía 22% en enero, subió a 26% en febrero y miren, bajó a 21%. Y eso es bien diciente también porque entonces acá significa que alguien le está quitando los votos a Abelardo, o por lo menos el voto dentro de la derecha se reacomoda, ¿no? Se está reacomodando, porque mire, Laura, lo que pasa con Paloma. Tenía en enero un 3%. Nada. En febrero un 4%, y vea cómo se dispara. Salto que da a 16. Y hay otro tema clave que también los analistas expertos han dicho, aquí es donde está el meollo del asunto o lo importante de estas encuestas, y es en el centro, porque Claudia López sube de 0.4% en enero a 4%, esto es un salto también gigante, y Sergio Fajardo sube de 1 en enero a 3 en marzo, y estos entre los dos, aunque no se puede sumar, ya sabemos y nos lo han dicho 1000 veces, no se puede sumar, pero este 7% podría ser clave a la hora de definir quién pasa a segunda vuelta. ¿O quién gana? ¿O quién gana? ¿Usted cómo lo ve, doctor Portela? Bueno, yo creo que ahí se está viendo el efecto consulta, ¿no? Ese efecto consulta es importante porque especialmente lo que tiene que ver con Paloma Valencia,
era lógico que si los números de la consulta le iban a favorecer, se iba a disparar, y eso estamos viendo. Inclusive el efecto político que eso está produciendo es que a la campaña de Paloma Valencia se están arrimando una serie de líderes políticos que de alguna manera le van a sumar votos a ese esfuerzo. También la decisión de llevar a Juan Daniel Oviedo a la vicepresidencia, pues le suma un número importante de votos, especialmente recogiéndolos del centro, y eso pues tiene su efecto y se está viendo en los números. Falta mucho todavía por recorrer, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo de Iván Cepeda siempre se ha mantenido desde el primer momento entre los 30 y los 35 y 36%. Quiere decir que podríamos leer que ahí hay un techo, pero también, no sé si ustedes se dieron cuenta, una de las preguntas que creo que hizo Atlas es muy parecida a hasta por quién no votaría. Y creo que tiene un número elevadísimo de personas que opinaron que no votarían por él. Eso juega un papel importantísimo porque ese es el techo, y lo que está indicando es que está llegando a un techo, y eso lo que hace es que todo se vea reflejado, que en la segunda vuelta se van a definir, pues digamos, la presidencia de la República, pero con ese ingrediente. Yo recuerdo que en el 2022, en el tema del presidente Petro, también ocurrió algo parecido. Y aquí, ¿hacia dónde tiene que ocurrir? ¿Hacia dónde tiene que acudir? Acudir a la maquinaria política que de alguna manera la experiencia de poder mover votación y de poder, digamos, tener el manejo de un número importante de votantes va a jugar el papel definitivo en la segunda vuelta. En la medida que se cautiven esos votos, pues esa va a ser la gran diferencia que se va a ver en la segunda vuelta. Por eso, digamos que de alguna manera esa decisión del doctor Abelardo le puede jugar una mala pasada, si bien no se parece exactamente al tema de la elección del 2022 de Rodolfo, pues está cerrando la puerta a esa maquinaria que de alguna manera mueve una intención de voto bastante significativa. Y esta elección presidencial se va a caracterizar porque esa franja de los partidos políticos, de los políticos tradicionales, de los que saben arrimar votos, va a jugar el papel decisivo en definir la presidencia de la República. Entonces, yo creo que adicional a eso hay que ponerle unos valores que son fundamentales, y mi experiencia en materia de encuesta me lo ha dicho, que a 2 o 3 meses de elección hay una franja muy grande de personas que van a votar, pero no han decidido por quién. Y esos números también hay que tenerlos muy en cuenta. Las encuestas suelen medir mucho el voto de opinión, pero ese voto de maquinaria es muy difícil medirlo a través de una encuesta. Doctor Portela, nosotros ayer hablábamos viendo estos resultados internamente frente a que, a pesar de los anuncios de las fórmulas vicepresidenciales y demás, realmente todavía sigue liderando esa intención de voto por la derecha el señor Abelardo de la Espriella. Pero también, pues, como aquí lo relató Paola leyendo estas gráficas, pues realmente Paloma también ha subido. ¿Usted cree que a estas alturas del partido eso se va a mantener, o realmente Paloma es capaz y su electorado puede reunir personas que puedan nivelar un poco la balanza frente a Abelardo de la Espriella? Yo creo que en la medida, en esto de las encuestas y en las estadísticas, cuando la curva se aplana, el paso siguiente es empezar a decaer. Eso no falla en los analistas de este tipo de procesos. Entonces, si de una manera esto se empieza a disminuir, el riesgo de que caiga es bastante alto. En el caso de Paloma, el efecto consulta se vio reflejado en algunos casos 16%, en otros 19%. ¿Cuál es el reto? Que el ejercicio permita que en lo que falta para llegar a mayo siga creciendo. Y en la medida que siga creciendo, pues va a tener la posibilidad de llegar a segunda vuelta.
pero si en un momento determinado esos 16 o 19 se estancan, pues se le va a complicar la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y yo creería que el centro en este momento tiene la presidencia en la mano con los votos que pueda mover Fajardo y Claudia López. Hablemos un poco de eso, doctor Portela. El efecto del centro. Usted acaba de decir que tiene la presidencia en la mano. No sé si nos podría explicar qué papel estaría jugando el centro en esta elección, sobre todo en la primera vuelta, que vemos pues a un Iván Cepeda un poco sólido y a una derecha que se está ahí como dividiendo los votos. ¿Cuál va a ser el papel del centro y cuál va a ser también, no solo en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta también? Bueno, si ponemos un escenario de 20 millones para jugar con números redondos, que puede ser mucho más alto, ponemos un 4% en ese 20 millones, estamos hablando de 800,000 votos. Si le subimos a eso a un 7%, que sumado a los dos candidatos del centro, en algunas mediciones está dando, pues estamos hablando de 1.400.000 votos. Eso va a jugar un papel fundamental en la medida de que tengan posibilidad de conquistar a ese electorado que quedó ahí varado en el centro y que tendrá que tomar una decisión hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso es lo que están haciendo casi todos los candidatos, tratar de cautivar a ese centro que les hace mucha falta en los números. Entonces, ese electorado, yo no estoy hablando directamente de los candidatos, claro que van a jugar un papel importante en la medida que tomen una decisión de acompañar uno u otro extremo. Pero digamos que el electorado como tal, porque ustedes lo explicaban hace un momento, eso no se endosa de una manera matemática, pero juega un papel muy importante en la medida que esos candidatos terminen tomando una decisión. Y en la medida que lo hagan, pues esa votación va a terminar en una proporción muy alta en el lugar donde tomaron esa decisión. Por eso, digamos, si hacemos un ejercicio y mantenemos a un Iván Cepeda llegando a un 40%, pues, y que eso se mantenga para la segunda vuelta del ejercicio de conseguir, el resto del electorado va a estar ahí, y lo mismo le va a pasar a la derecha, porque si gana Paloma, los electores de Abelardo, la posibilidad de que vaya donde Paloma es muchísimo más alta de que terminen en el sector de Iván Cepeda, sencillamente por el discurso, por la forma como se ha manejado la campaña. Es un discurso más hacia la derecha, lo que va a permitir que ese electorado termine en las huestes de Paloma. O al revés, que gane Abelardo, el electorado de Paloma podría estar en las huestes de Abelardo, con alguna excepción del aporte que haga Juan Daniel, en la medida que la votación de Juan Daniel es muy de centro, y eso sí podría fracturar a ese número de electores. Señor Alfonso, respecto a Paloma, en este resultado de esta encuesta ya estamos viendo la influencia de esos 9 precandidatos de la Gran Consulta y de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Yo creo que aún falta mucho. Okay. Aún falta mucho, porque es que el ejercicio de los precandidatos, pero también los números, ejercen una presión, de alguna manera, sobre esos líderes políticos que aún no han tomado decisiones. Tengo entendido de que hay una marcha importantísima de líderes políticos, no solo que ganaron en la pasada elección del 8 de marzo, sino también que no tuvieron la fortuna de obtener una credencial, pero que aún gobiernan un electorado importantísimo, y al moverse hacia la candidatura de Paloma Valencia, pues va a permitir que esos números vayan creciendo. ¿Dónde está el reto? Que siga creciendo y no se vaya a estancar. Pero digamos que el efecto de las elecciones de marzo se van a terminar viendo, yo creo que en unos 15, 20 días, que se estabilice todo este tema de las credenciales, todo ese tema del Congreso de la República, a pesar de que los números son estables. Pero fíjense que ustedes mismos ponían el ejemplo. En el caso de la Casa Char, que es muy influyente en una votación importante, aún no se ha definido, toda vez que el portazo de
de Abelardo hacia la clase política puede tener unos efectos importantísimos y hacen que, digamos, no se conviertan en esos electores rechazados y que sin embargo van a terminar allá porque se vuelven, digamos, no apreciados, no visibles, y pues hacer política en la clandestinidad tampoco es bueno. Señor Portela, hay una pregunta de la encuesta de RCN que me llama poderosamente la atención y es cuando le piden a la gente que valore si tiene una imagen favorable, desfavorable, si lo conocen o no valora a cierto personaje. ¿Por qué? Porque Abelardo de la Espriella aparece en cuarto con la imagen favorable, por encima de él está Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, pero la intención de voto sí sigue quedando de segundas. O sea, ¿por qué habría gente que pronto no tiene una imagen favorable de Abelardo de la Espriella, pero igual quisiera votar por él? Bueno, yo creo que eso se ve muy reflejado en el tipo de campaña que ha manejado, en el tema del mismo discurso, porque muchas veces la gente puede de un momento determinado a, coincidir con todas las cosas que, digamos, de una manera acertada el candidato de la Espriella han podido manejar, porque para nadie es un secreto que de todos los candidatos el que mejor lo ha hecho a través de las redes y en la misma plaza pública ha sido Abelardo, y por eso ese crecimiento, y muchas veces el ciudadano todavía tiene en la cabeza esa decisión y no ha podido resolver el tema. Me gusta cómo lo dice, cómo habla, me gusta lo que propone, pero de pronto mi voto todavía no lo he decidido. Entonces todo ese tipo de cosas aún le dan vueltas en la cabeza al ciudadano y por eso puede tener esa diferencia entre una y otra medición. O sea, puede ser el malo que más nos convenga para muchas personas. Pues digamos que precisamente es por la fuerza que tiene en el discurso que desafortunadamente los otros candidatos se han dedicado a atacarse personalmente, mutuamente, y se han olvidado de contarle algo al país de lo que realmente necesita. Y yo creo que lo importante en este momento es que los candidatos se retiren de esa agresión permanente y se dediquen a hacer propuestas que le lleguen a los ciudadanos. Y en el caso de Abelardo de la Espriella, hace mucho rato viene diciendo cosas que le llegan bien a los oídos de la gente. Lo cierto, doctor Portela, es que por ahora y según esto que nos están mostrando las encuestas, pues ninguno ganaría en primera vuelta. Pues fíjese que el ex senador Alexander López en esta semana hizo un llamado importantísimo en el entendido de que a sus bases y a la gente le está diciendo que esto hay que resolverlo en la primera vuelta, precisamente porque en la segunda vuelta la cosa se complica. Y eso es apenas lógico, porque si vemos los candidatos que tienen los números más altos, terminan sumándose, pues inmediatamente la balanza se va a equilibrar de una manera importante y hace que el centro termine decidiendo a quién será el presidente de los colombianos. Entonces, esa apuesta, pues yo creo que ninguna organización política la va a asumir, y si tienen las posibilidades de pasar derecho en la primera vuelta, pues lo van a intentar, ¿no? Señor Portela, aquí en el chat de YouTube, y una tesis que también maneja mucha gente y que incluso ha señalado el mismo Abelardo de la Espriella, es que están inflando a Paloma Valencia, que realmente después de su anuncio de Juan Daniel Oviedo le están metiendo es pura publicidad mediática a través de los medios. Pues Abelardo de la Espriella dice que es como tal la institución o bueno, el establecimiento, pero aquí muchos opinan también que le han metido mucha publicidad y que la gente la está inflando más de lo que pues en verdad representa. ¿Usted cómo ve esa mirada? ¿Realmente están inflando a Paloma Valencia? Pues yo simplemente miro los números de marzo, ¿no? Es muy coherente, son muy coherentes los números de marzo con el crecimiento de Paloma en la medida de que el Centro Democrático obtuvo una votación cercana a los 3,5 millones de votos y Paloma Valencia, ella sola, obtiene una votación de 3.200.000, y si sumamos, por ejemplo, lo de Juan Daniel Oviedo de 1.200.000 y los demás precandidatos, pues, y una consulta de cerca de 8 millones, pues yo creo que no se trata de
de una encuesta inflando a un candidato, sino que eso lo dijeron las urnas del 8 de marzo. Bueno, pues doctor ex registrador, experto en lo electoral, Alfonso Portela, muchas gracias por ayudarnos a hacer este análisis muy interesante, lo que nos están mostrando las encuestas. Sin embargo, hay que decir pues que es una información muy preliminar, pues porque todavía faltan 2 meses y seguramente tendremos muchísimas más encuestas y sondeos en los próximos días y semanas. Y que con las encuestas de las consultas y las parlamentarias se descacharon bastante, ¿no? Total. Entonces, nada está escrito todavía. Sí, total, exacto, hay que esperar. Entonces, cómo se siguen moviendo las campañas y cómo se empiezan a mover también estas encuestas. Muchas gracias, doctor Portela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos muchos comentarios hasta ahora en nuestro chat de YouTube, porque pues la gente muy pendiente de lo que están diciendo estas encuestas, por supuesto todo el mundo celebrando cómo van sus candidatos en estos sondeos que se están publicando, uno de Atlas y el otro de GAT3 para Noticias RCN, y pues felices también por lo que está pasando con Iván Cepeda, muchos de nuestros televidentes, Julián. Sí, realmente pues esos resultados, para nadie es un secreto que la mayoría de la audiencia del tercer canal, obviamente también sabiendo que hemos abierto el espectro, hemos llamado a otros sectores, no sí lo hemos logrado, pues son afectos a Iván Cepeda, pero muchos están pues también con esa tesis de que están inflando a Paloma y de que Cepeda pues no tiene techo. Entonces, por ejemplo, Daniel Pulido dice: Paloma se inflación sola. ¿Se inflación? O sea, Sí, dijo así, está se inflación. asustada nuestra audiencia con ese 16% de Paloma Valencia. Ahora, dice Iván Guerra: esos análisis tan chimbos, el pueblo colombiano no va a volverse al pasado a aguantar hambre y que le den plomo, los paramilitares serían brutos y volverán al uribismo. Ahí nos desangramos, dice también Daniel Padilla el Cóndor, dice: jaja, el discurso de Abelardo de los mejores. Celo Nova dice: el doctor Nutella va a votar. Por Abelardo ya se le vio en su carita. El doctor Nutella, no, Portela, respeten, por favor. Uy, y me están diciendo abuelita. La abuelita Paola. Por lo de... ¿O Paloma? ¿Cómo ¿O es que se Paola? le dicen a las imágenes? Filminas. Filminas. Esa sí no la había escuchado, déjame decirte. Daniel Pulido dice: va a disparar a la presidencia del Palacio de la Empanada. Habla de Paloma Valencia. Joao Alexis dice: plaza pública para Abelardo, lo deja como cuestionamiento. Muchas personas aquí pues como con opiniones divididas, pero la mayoría pues creyendo que lo que muestran las encuestas, o desconfiando lo que muestran las encuestas, ¿no? Yo sí le tengo fe a Paloma, por favor, no me vayan a funar en el chat. Hagamos la apuesta. No estoy hablando desde el deseo, hablo pues con base en los números y en que esa tendencia yo creo que sí se va a mantener, la tendencia de que Paloma va a seguir subiendo, porque como dijo el experto, pues sí falta que se vea más esa influencia de Oviedo y de los otros candidatos de la consulta. Pues yo sí me apunto a que va a ser una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Yo también creo que va a ser Iván Cepeda y Paloma. Hagan sus apuestas. Yo digo que es el tigre contra el jaguar, el señor Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda, más porque por esta ofensiva contra Paloma. No, yo no quiero, yo lo siento, yo lo veo en las encuestas, lo veo en la conversación en redes sociales, lo veo en la conversación en la calle y veo que su discurso en contra de Paloma Valencia está calando, su discurso en contra de la posición que tiene con Juan Daniel Oviedo está calando en esas bases uribistas, no con el deseo, sino que pues lo que les digo, las puestas están abiertas. Yo Aquí voy no hay pon y con Portela y es muy difícil medir la maquinaria y cómo se va a comportar. Totalmente. Y creo que el voto de opinión no va a definir estas elecciones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?